Thank you very much, Mr. Chairman. Muchísimas gracias, señor presidente, estimado Edgardo, estimados colegas y amigos. Es sin duda un gran placer estar nuevamente con ustedes. Lamentablemente de manera virtual, pero bueno, en esta cuarta reunión de la Fundación Charcot me gustaría agradecerle a Edgardo, a Liliana, a Giancarlo por haberme invitado. Me han pedido conversar con ustedes acerca del inicio tardío en esclerosis múltiple. Aquí tenemos la agenda de mi presentación. Brevemente voy a hablar acerca de las tendencias seculares en epidemiología. Antes de pasar a la EM de inicio tardío, sus definiciones, características clínicas, pronóstico, discapacidad, acumulación de discapacidad, tratamiento y luego conclusiones. Esta es la representación más reciente de la prevalencia global publicada en la última edición del Atlas de MS. Estimamos 2,8 millones de personas en el mundo que viven con esclerosis múltiple. Igualmente importante, hemos visto un aumento generalizado en la incidencia y prevalencia de la enfermedad en todo el mundo. Como observan, si comparamos el año 2020 con el 2013, hay un aumento del 14,69 puntos, 50% a nivel global y en las Américas, como pueden observar, incluso superior. Además, entre las varias características que evidentemente han cambiado en las últimas décadas, podemos ver una prevalencia de las mujeres. Nuevamente, esto sin dudas ha aumentado con el tiempo. También pareciera haber un cambio en la historia natural o en la evolución de la esclerosis múltiple, que también tiene sin dudas, el impacto, acarrea el impacto del tratamiento modificador de la enfermedad y una serie de otros factores. Muy bien, ¿a qué nos referimos con esclerosis múltiple de inicio tardío? Quizás les recuerde este paper de Nosworthy y colegas, publicado hace 40 años de Ontario, de la Clínica de Ontario de esclerosis múltiple, que analizó la población EM definida, la esclerosis que se presenta al final, en los últimos años, o al final en la vida o después de los 50 años, y se identificó en un 9,4% de estos pacientes que presentaban justamente el inicio tardío de la enfermedad. Esto fue además acompañado de las características de un lento deterioro de la función motriz y también con discapacidad progresiva más veloz en los pacientes más jóvenes. Este es un estudio reciente que muestra, digamos, el manual, ¿no es cierto?, la distribución del libro de la distribución etaria afectada por la esclerosis múltiple y que también lo aprendemos en la Facultad de Medicina. Recientemente sabemos que se ha declarado incluso también en la tercera década. Pero tenemos otro grupo cada vez mayor de pacientes que solamente al final en la vida desarrollan esclerosis múltiple. Entonces, ahí nos concentramos. En términos de definición, no hay una definición comúnmente acordada. Por lo general se define como M con un inicio a los 50 años o mayor, y recientemente se ha reconocido este inicio con otras tendencias seculares en epidemiología y su incidencia y prevalencia han aumentado. Sin embargo, también hay limitantes metodológicas de pocos estudios epidemiológicos. Y también me gustaría mencionar que algunos definen un inicio muy tardío, superior a los 60 años de edad. Esta tabla nos muestra, a partir del registro danés, que indica la incidencia y cómo aumenta. Si ustedes observan, las mujeres en particular, desde 5,9 a 11,3, 12,
y demás, si vamos comparando desde la década del 50 en cada década hasta el 2000. Y fíjense que este aumento que les estoy mostrando, que les mostré antes, es cada vez más pronunciado en las mujeres. En términos de edad de inicio, bueno, observamos una vez más una diferencia si comparamos en la década del 50 hasta 50-59, 2000-2009, observamos un aumento específicamente en las edades mayores. Y por supuesto que este último grupo etario es el que califica con la definición de inicio tardío de esclerosis múltiple. Entonces, si ustedes se fijan, en general, en los hombres es 1.6 y con 4,43, y en las mujeres en las 2 décadas 1,73, y vemos la otra cifra también en aumento. En este gráfico, a partir de este paper danés reciente, podemos comparar el periodo de inicio y la incidencia en los hombres y en las mujeres, específicamente en distintos grupos etarios. Y ahí tenemos el rango de aparición, de inicio, y vemos el aumento muy claramente, específicamente en las mujeres, en donde se presenta a partir de los 50 años. Aquí tenemos otro ejemplo de una versión más reciente del registro danés que les mostré en la edad de inicio, con las mujeres, obviamente, con más efecto de la enfermedad que los hombres. ¿Y cuál es la proporción y prevalencia? Bueno, aquí tenemos un metaanálisis reciente con un corte de 50 años, con los criterios Pauser o McDonald, y tenemos un 1,21%. La mayoría reportan del 3 al 9%, y por lo general se calcula con el modelo de efecto aleatorio de un 5% de todos los casos de EM caen justamente en este catálogo. Los datos de registro danés más recientes es interesante porque llegan también a la misma conclusión de Noseworthy, que sabemos son de hace muchos años, y marcan un 9,4. Con un inicio muy temprano, mayores de 60, bueno, 0,6 a 3% de todos estos pacientes. En general, también hay una prevalencia en mujeres o preponderancia en mujeres con inicio tardío. Nuevamente, esto se toma del metaanálisis del paper publicado en el 2001, del 2001 al 2020, estudiando estos datos. Y en cuanto al curso clínico de la enfermedad, bueno, RRMS versus progresiva, aquí observamos el metaanálisis que sugiere que aproximadamente vemos una distribución casi igual, pero hay algunas variaciones a partir de algunos estudios, y el registro más reciente danés de 25.000 pacientes indica que justamente hay 2/3 para PPMS y 66,5 para RRMS, comparando ambos cursos de la enfermedad. Aquí tenemos una diferencia. Me gustaría mostrarles estos datos publicados hace 10 años aproximadamente, en donde observamos claramente un inicio progresivo más común en el grupo el LOMS versus el de adultos. Veamos un poco el de LOMS de inicio tardío, inicio tardío de la enfermedad. Bueno, vemos características clínicas. Estamos hablando, obviamente, de los problemas más comunes. A la derecha vemos este análisis de datos de una gran cantidad de estudios recopilados de el paper de Iran, que muestra una vez más, ¿no es cierto?, la presentación en médula, que es la manifestación clínica. También es importante porque hay algunos casos, hasta un 9%, podríamos decir que la mayoría tiene en realidad unifocal.
Además, pocos casos se producen o reportan una progresión y se presentan con función cognitiva y también atrofia infratentorial. También está el OMS, este inicio tardío, tiene otras asociaciones. Veamos un poco los trastornos asociados. Un volumen cerebral menor y además con una pérdida de volumen que tiene también otro tipo de velocidad. ¿Qué sucede con las recaídas? Sabemos que a veces dependen de la edad de inicio. Los pacientes tienen muchas veces un inicio tardío de la enfermedad y por lo tanto hay una disminución en la tasa de recaídas. Por eso abajo vemos los 50-60 con menores tasas de recaídas. Los pacientes con inicio tardío también acumulan más discapacidad más rápido, podríamos decir. Nuevamente esto se toma del registro danés reciente que compara justamente los pacientes con inicio tardío y no inicio tardío. En el área roja vemos de inicio tardío y tenemos también este tipo de probabilidad de mayor discapacidad y más rápido. Esto también se observó en este estudio que se publicó un poco antes que el de Irán, en donde vemos que el inicio tardío llega también a un EDSS de 6 más rápido que los pacientes que no tienen el inicio tardío de la enfermedad. Y si avanzamos un poco más, el tiempo hasta el inicio de la enfermedad y su conversión a SPMS, vemos que se ve acortado en los pacientes con inicio tardío. Fíjense aquí que el inicio tardío se compara con el de adulto y el pediátrico. De igual manera, esto se halló en el estudio italiano que evaluó pacientes con inicio tardío en color azul, como pueden ver en el gráfico, que muestra mayor probabilidad de llegar a un EDSS de 6, por lo tanto, perdiendo su ambulación independiente en un periodo más rápido. También es importante tener en cuenta estos datos, nuevamente del Reino Unido en este caso, que muestran que la mayor edad de inicio presenta menor recuperación o probabilidad de recuperación de las recaídas. Ahora bien, ¿cuál es la patobiología subyacente? ¿Qué sucede con la inmunosenescencia? Bueno, esto sugiere justamente que hay mayor inmunidad innata. La microglía es más activa, más agresiva, podríamos decir, y está alterada, más bien disminuyendo las respuestas de las células B y T, generando neurodegeneración. Por otro lado, compromete la capacidad de regenerar y de esa manera genera, obviamente, menor remielinización. Vamos al tratamiento. Lamentablemente, hay pocos estudios que abordan esto, pero lo que sí podemos entender con los datos que hay disponibles es que hay más pacientes con inicio tardío que no tienen fármacos. Cada vez más o más frecuentemente tienen drogas de primera línea, inyectables o tratamientos orales que son igualmente efectivos. Pocos pacientes están en un esquema de escalación o tratamientos de mayor eficacia y más pacientes con el inicio tardío discontinúan el tratamiento modificador de la enfermedad. Esto también se observa en un análisis del registro danés, que también acá indica lo que acabo de explicar. Quiero compartir con ustedes los datos del registro danés que compara el inicio tardío y no tardío.
bueno, podemos observar menor uso de los DMT en general. Podemos ver que los más frecuentes son interferón beta inyectable, seguido por teriflunomida. Y después vemos una serie de otros tratamientos. Pero de todos modos me gustaría destacar que hay diferencias regionales y nacionales. Voy a pasar a las conclusiones en términos de esclerosis múltiple de inicio tardío. Estamos hablando de una esclerosis múltiple superior que se produce después de los 50 años, con una incidencia que aumenta y ha aumentado en las últimas décadas. Clínicamente, una presentación de columna es lo más común. El fenotipo, podríamos decir, es el fenotipo que progresa con una preponderancia de formas de recaída. Se reconoce más frecuentemente y antes, de manera temprana, como consecuencia del uso bastante generalizado de las resonancias. Además hay, por supuesto, discapacidad acumulada. Estos pacientes acumulan la discapacidad más rápido que los pacientes más jóvenes, y hay más pacientes que no están recibiendo terapia modificadora que los pacientes jóvenes. La escalación del tratamiento también es menos frecuente, por lo tanto los pacientes se quedan en la primera línea en gran medida. Recientemente se publicaron algunos estudios italianos que sugieren que son igualmente efectivas las otras terapias, y hay más pacientes que lamentablemente discontinúan la terapia modificadora. Es muy importante estar muy atentos a la ocurrencia de EM en estadios más tardes de la vida, en etapas más tardías, y por supuesto que es muy importante profundizar el diagnóstico para llegar a identificar la enfermedad, por ejemplo, en relación con enfermedad vascular y demás, para poder determinarla, diferenciarla y brindarles a los pacientes, en definitiva, las ventajas de las terapias modificadoras de la enfermedad. Y con esto me gustaría entonces agradecerles a todos por su atención.